Bien, como le anunciamos en un principio en nuestras redes sociales desde muy temprano, tenemos la visita esta noche del doctor panameño, infectólogo de gran trayectoria. Qué bueno que nos inspira mucha confianza tenerlo por acá para poder conversar sobre esta situación, pues sí, que nos pone en alerta a todo El Salvador con esta emergencia. Ya se llama una pandemia. ¿Qué significa una pandemia de coronavirus para El Salvador? Doctor, bienvenido. El término pandemia significa que tenemos una enfermedad infecciosa de alcance global. Okay. Y que va a requerir de esfuerzos extraordinarios, internacionales, okay. O sea, también de refuerzos globales unidos de toda la comunidad internacional. Ya no puede una sola nación o un solo bloque o un solo continente contener el problema, sino que tiene que haber medidas coordinadas y medidas extremas. Ya aquí ya se justifica, por ejemplo, restringir los vuelos, los viajes a diferentes regiones, como tomar medidas como la cuarentena nacional que se acaba de declarar en este país, o como los Estados Unidos de Norteamérica, que también este día decretaron que no se permiten ya más vuelos de ida ni de venida hacia y desde Europa, pues. ¿Y cómo debería de actuar la población ante esto? Porque hoy muy temprano, pues sí ha habido mucha desinformación, lo debo de decir así, porque la gente pues ha actuado quizás de una manera muy acelerada o pues no sé, en estas situaciones dicen que más vale prevenir, pero usted me dirá, ahí en supermercados y esto y lo otro. Sí, lo que pasa es que estamos viviendo una pandemia paralela, una pandemia de pánico. Sí, ¿verdad? Y entonces esta situación, por la manera en que se manejó inicialmente desde China, en donde había mucho sigilo, mucha falta de información, y luego que se habla de que era un coronavirus, y cuando la palabra coronavirus inmediatamente se disparó las alarmas, recordando el SARS y el MERS, que son... Entonces esperaba un agente de alta letalidad, y esto, claro, causó una ola de miedo que es difícil de revertir, pero que es posible hacerlo mediante información apropiada. Entonces todavía, a pesar de que hemos estado desde hace semanas insistiendo ante la población de que el agente que estamos esperando y con el cual nos vamos a enfrentar en su debido momento es mortal para cierto tipo de personas, no para todo el mundo, afortunadamente. Ajá, por ejemplo, no para los niños. Entonces todavía hay personas que entran en pánico, y al declararse la pandemia, eso generó mucho miedo, y hoy día ya teníamos compras de pánico en los centros de abasto. Sí, hay que guardar la calma. Hay que guardar la calma, pero también hay mucho que hacer por parte de las autoridades en el sentido de que deben tomarse medidas para limitar lo que podemos comprar, porque si comenzamos a hacerlo, a consumir de esa manera, vamos a agotar. Finalmente se va a acabar. Vamos a agotar, y vamos a causar desabastecimiento en muchos hogares. Claro. ¿Verdad? Entonces esto es negativo. No hay razón para hacerlo. Incluso la cuarentena que se ha decretado en este momento es para que no entren extranjeros al país, y los salvadoreños que vengan tienen que guardar un periodo de cuarentena. Y entonces no tengamos pánico, con tranquilidad. Tratemos de llevar nuestra vida de cada día tomando ciertas precauciones. Claro, como que es la higiene. La higiene y estar informados apropiadamente. Mire, tenemos muy temprano, pues subimos el anuncio de que usted nos iba a acompañar esta noche, y tuvimos a bien pedirle a toda nuestra audiencia que nos mandara las preguntas, y nosotros aquí se las vamos a hacer en vivo. La primera dice así, reza de la siguiente manera. Se menciona que los grupos de riesgo del COVID-19 están los diabéticos, hipertensos y VIH positivos. ¿Será que solo ellos? Usted nos aclara. Y la pregunta termina, ¿por qué es esto? ¿No solo ataca las vías respiratorias? Bueno, primero aclararles que de forma muy interesante los pacientes que adolecen de la enfermedad por VIH no están dentro de los grupos de riesgo. ¿Así? ¿Qué cosa más interesante? Y de hecho, uno de los antivirales que se está usando para combatir
este agente es uno utilizado para el manejo de la infección por VIH y que se llama lopinavir ritonavir. Entonces, es bien probable, se está investigando, ha surgido la teoría de que quien está en terapia antirretroviral, la mayoría de pacientes hoy día en el mundo están en terapia antirretroviral, ese hecho los pueda estar protegiendo, pero los pacientes VIH positivos no están en el grupo de riesgo. Okay. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? El factor más importante en los grupos de riesgo es la edad. Mira, entre los niños, entre los 0 y los 9 años no ha fallecido ninguno, pero la mortalidad comienza a concentrarse arriba de los 60 años, particularmente arriba de los 80, entre los 70 y los 80. La mayoría de los pacientes que han fallecido tienen esa edad y en segundo lugar una enfermedad. Doctor, ¿qué sucede a esa edad con el cuerpo humano? ¿Bajan las defensas? ¿Estamos vulnerables con otras enfermedades de la edad? Sin duda la inmunosenescencia juega un papel importante, pero luego también la presencia de enfermedades debilitantes a la cabeza, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, arritmias, insuficiencia cardíaca y otras. En segundo lugar, la diabetes. Y luego vienen otras enfermedades crónicas del hígado, de los riñones, de los pulmones. Entonces, estos dos factores, ¿verdad? La edad es muy importante. Y es donde deben centrarse las preocupaciones, las atenciones y la situación a proteger. Sin embargo, la alta contagiosidad de este virus hace que se produzca un elevado número de infectados y al elevarse el número de infectados ahí alcanza a las poblaciones de riesgo. Y entonces, si decimos que la letalidad es entre el 2 y el 3% en China, pero ¿cuánto es el 2 y el 3% de 5,000 o 10,000 infectados? ¿Verdad? Esa es la siguiente pregunta, fíjese, dice, nuestro televidente nos redactó la siguiente pregunta, dice, si consideramos los estudios realizados sobre el COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en la República Popular de China, en los cuales se demostró que la tasa de mortalidad de este virus es de 1.9%, ¿por qué se ha generado un escándalo a grandes magnitudes tomando en cuenta que otras enfermedades como el dengue, que su tasa de mortalidad es del 5%, el ébola con un 50%? Quiero corregir, la mortalidad ahí fue entre el 2 y el 3%. Okay. Pero es más, fuera de China, en Corea, en Italia, por ejemplo, la letalidad ha bajado, algunas veces menos del 1%, pero es lo que el truco está en el volumen. Es decir, ¿cuánto es el 1% de 100,000 infectados? Así es. ¿Verdad? Entonces, sí. La situación es que debido a la alta contagiosidad que tiene este virus, a la facilidad de contagiar, de pasar de una persona a otra, fácilmente alcanza poblaciones que pueden morir de la infección y ahí está el problema. Y le animo al televidente que hizo esta pregunta a que lea al respecto de lo que está sucediendo en Italia, ¿verdad? En donde podemos leer situaciones, darnos cuenta de un drama terrible en donde han sido tienen una población de la tercera edad muy alta y entonces las víctimas con enfermedad grave han sido tantas y que los medios para atenderlos se han escaseado y hay que estar decidiendo quién va a morir y quién va a vivir. Imagínese. El médico. Doctor, estoy cortísima de tiempo, pero no me quiero ir sin antes conversar sobre esos mitos que andan en redes sociales, que si el virus en el calor no resiste, que si es mejor el jabón que el alcohol gel, que el agua, que si tomo agua caliente mato el virus, que si trago de cierta manera no se va para los pulmones. A ver, la mayoría es mito. Ok. A ver, quien conoce Panamá, ciudad, recordará el clima interesante, que llega de 35, húmedo, 45 grados de todos los días. ¿Qué está pasando en Panamá hoy? ¿Verdad? ¿Qué pasa en Vietnam? ¿Qué pasa en Filipinas? ¿Qué pasó en Singapur? ¿Qué está pasando en el Golfo Pérsico? Donde en el día las temperaturas pueden llegar arriba de 50 grados en las zonas desérticas. La temperatura alta lo único que hace es que deseca más rápidamente las secreciones que queden en superficies, pero no va a impedir que pase de una persona a otra. Asimismo, el tomar agua fría o caliente, preocúpese que sea agua potable, que sea agua potable. En realidad es lo más importante eso que otra cosa. Y luego trate de informarse a través de agencias
formales serias, y formales, como la profesionales, no de OMS, así, la no OPE, fake news, por supuesto. escuche a personas que le van a dar datos confiables. Y pues entonces la preocupación de que esta enfermedad se disemine es tanta que puede matar a muchos, llevar el luto a nuestra familia, a nuestros mayores, ¿verdad? Claro. Y esa es la situación. Bien, doctor, entonces higiene, ¿verdad? Hay que lavarse las manos con agua y jabón. En caso de andar en la calle y no tenerlo, pues recurrir al alcohol en gel. Así es. Y guardar la calma, ¿no? Lo mejor es el agua y el jabón. Ok. Si no tenemos, podemos sustituirlo con alcohol gel. Pero quisiera cerrar esta participación recordando lo que un gran maestro de la medicina decía, y muy conocido en mi campo cuando estaba formándome. Decía el doctor: agua, jabón y sentido común son los mejores desinfectantes.